¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase, creo que es la clase número 16 sobre contabilidad financiera. En esta ocasión vamos a hablar sobre los estados financieros, que es el motivo por el cual hacemos todo para la creación de los estados financieros. Y me voy a centrar específicamente en la norma de información financiera A3, que se llama Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. En esta ocasión nosotros vamos a ver lo que son los objetivos de los estados financieros. Posteriormente, la siguiente clase que nosotros tendríamos, ya estaríamos viendo las necesidades de los usuarios de la información financiera. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué son los estados financieros. De acuerdo a la norma de información financiera A3, nos menciona: los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito, creo que aquí está mal escrito, propósito, ahí está. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su situación financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo debe proveer información sobre la evolución del activo, pasivo, capital contable, ingresos y costos o gastos, cambios en el capital contable o patrimonio contable, flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación financiera. Bien, vamos a detenernos hasta ahí. Vamos a explicar todo lo que acabamos de mencionar. Anteriormente, lo que yo les he mencionado es la definición de la contabilidad. De hecho, aquí se las voy a poner. Definición de contabilidad financiera. Esta definición yo la utilizo porque es muy fácil, pero con ella nosotros podemos comprender todo lo que estamos haciendo. La contabilidad financiera es la técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad, con el objetivo de proporcionar información financiera que sirva para la toma de decisiones. ¿Sí? Esa sería la definición de lo que es la contabilidad financiera. Esa definición es propia, es mía. Sin embargo, yo los invito a que se la aprendan de esa manera, porque es muy fácil de comprender. Vamos a ver. Aquí nos establece en esta definición de contabilidad financiera que la contabilidad financiera es una técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad con el objetivo de proporcionar información financiera que sirva para la toma de decisiones. Entonces vamos a analizar desde aquí para ahora sí comprender lo que nos han mencionado en la norma de información financiera A3. Nos dice: es la técnica del registro
La técnica del registro nosotros ya la hemos estudiado. Aquí está, las reglas del cargo y el abono. ¿Se acuerdan de esta clase? Reglas del cargo y el abono. Ahí es la técnica del registro de las operaciones mercantiles, de las operaciones comerciales. Y nosotros habíamos estudiado el esquema de mayor, por qué conceptos se cargan y en qué conceptos se abonan. Esa es la técnica del registro. Vamos a regresar a nuestra clase y nos dice que es la técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad. Nosotros anteriormente, en la práctica contable, nosotros tenemos los asientos. Todos estos, hicimos 10 asientos en la clase anterior. Todas estas son operaciones económico-financieras de una entidad. Compró un terreno, compró una camioneta, compró las salas, se creó una reserva, obtuvimos un crédito bancario, un socio realizó una aportación, se realizó un préstamo a un trabajador. Todas esas son operaciones económico-financieras de una entidad. Y entonces cuando nosotros hablamos de la definición de la contabilidad financiera, estamos hablando que es la técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad. Entonces nos regresamos a nuestra práctica contable y lo que nosotros hicimos aquí en los esquemas de mayor, todo esto que nosotros hicimos es exactamente eso. Vean que nosotros en la definición ya lo hicimos. Es la técnica del cargo y el abono del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad. Eso es lo que ya hicimos. Hasta ahí vamos súper bien. Ahora, después nos dice, con el objetivo de proporcionar información financiera. Con el objetivo de proporcionar información financiera. ¿Qué es la información financiera? Pues son los estados financieros. Es el tema que estamos iniciando apenas. Estamos creando la información financiera. Entonces, cuando nosotros hablamos que es la técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad con el objetivo de proporcionar información financiera, cuando hablemos de información financiera nos referimos a los estados financieros. Y finaliza esta definición: que sirva para la toma de decisiones, que sirva para la toma de decisiones. La contabilidad financiera no está hecha para tomar decisiones. O sea, la contabilidad no, las finanzas sí. Las finanzas toman a la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la toma para poderla procesar, poder sacar datos importantes y con otras técnicas poder obtener mayor información. ¿Sí? Pero el objetivo de las finanzas es tomar decisiones financieras. La contabilidad solamente su objetivo es proporcionar información financiera. Hasta ahí. Proporcionar información financiera, ese es el objetivo de la contabilidad financiera. Más adelante, en unos cursos más avanzados, ustedes van a tomar decisiones. Les voy a enseñar a tomar decisiones basándonos en la información financiera que nosotros hemos aprendido en este curso. Entonces sí quiero que quede muy claro. La contabilidad financiera, su objetivo, aquí lo menciona, su objetivo es proporcionar información financiera que sirva para la toma de decisiones. Su objetivo es proporcionar la información. No tiene como objetivo el tomar decisiones. Eso le pertenece a las finanzas. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese punto, si ustedes quieren ser unos buenos financieros, primero deben saber contabilidad. Aunque ustedes no sean contadores. ¿Sí? Porque estoy hablando con empresarios. Y como empresarios, pues pueden tener diverso tipo de preparación. No necesitan ser unos contadores, pero sí necesitan comprender la contabilidad financiera para que ustedes puedan tomar decisiones de alto nivel, de alta dirección. ¿Sí? Ahora, ya vimos lo que es la definición de la contabilidad financiera. Según yo,
Jesús Alberto Pérez Rodríguez. Ahora vamos a ver qué nos dice la norma de información financiera A3 sobre los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Regresamos a mi definición. Los estados financieros son la información financiera. Es esto. Nada más vamos a hablar de aquí de la información financiera. Entonces, los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Ahí está. Los estados financieros es la manifestación resumida de toda la información que puede crear una empresa. Después nos dice, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o un periodo definido. Es decir, aquí nos habla representación estructurada. Esta representación estructurada lo que nos quiere decir es que los estados financieros ya están previamente estructurados. Eso quiere decir que todas las empresas, el 100% de las empresas deben de ocupar la misma estructura, la misma. Por eso nosotros podemos realizar un análisis de un estado financiero de una empresa de alimentos contra una empresa cementera. ¿Por qué? Pues porque tienen la misma estructura. Por eso aquí nos dice, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o un periodo definido. Eso más adelante, este tema de fecha determinada o periodo definido, lo vamos a ver cuando veamos ya la clase de balance general y de estado de resultados. Entonces aquí ahorita no me voy a ocupar de ello. Después nos dice, su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su situación financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en el capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Ahí está la última parte de nuestra definición de contabilidad financiera. Su propósito general es proveer información. Nos regresamos a nuestra definición y aquí está. El objetivo es proporcionar información financiera. Hasta ahí. Y después nos dice la norma de información financiera A3. ¿Sí? Va a crear información financiera de acuerdo de una entidad acerca de su situación financiera, que ahorita lo vamos a analizar, del resultado de sus operaciones y los cambios en su patrimonio contable o patrimonio, de su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes. No lo voy a explicar en este momento porque aquí abajo, en esta parte, lo voy a explicar. Después nos dice que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Y entonces en nuestra definición, nosotros aquí lo mencionamos, que sirva para la toma de decisiones. ¿De qué? Operaciones económico-financieras. Entonces las decisiones deben ser económico-financieras. ¿Sí? Ese sería lo que nosotros estaríamos notando aquí. Entonces, regresando a la definición en estudio, dice, los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad. Esto es muy importante en nosotros como empresarios, porque nosotros, imagínense que ya tenemos varias empresas, que ya nosotros tenemos diversas empresas, 5 empresas, y nosotros vamos a nombrar un director general para cada una de las empresas, porque nosotros no podemos ser el todólogo de todo. Nosotros necesitamos a personas capacitadas que tengan los altos puestos directivos. Entonces, los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a nuestros directores generales. Esto quiere decir que si nosotros tenemos 5 empresas y nosotros tenemos 5 directores generales, cada una de estas empresas debe realizar estados financieros que a nosotros nos proporcione información
y sepamos el resultado es la ganancia o la pérdida, del manejo de los recursos encomendados a nuestro director general. ¿Ven la importancia de los estados financieros, de saber la contabilidad? De que con esos estados financieros nosotros podemos tener muchas empresas. Si nosotros no sabemos los estados financieros y tenemos muchas empresas, no podemos controlar a las empresas porque no sabemos leer los estados financieros. Esa es la importancia principal para nosotros como empresarios, que sepamos adecuadamente leer los estados financieros, que es el objetivo de este curso, que ustedes sepan que es un estado financiero. Sigamos. Por lo que, para satisfacer ese objetivo, deben proveer información sobre la evolución de los activos. ¿Se acuerdan qué son los activos? Son bienes y derechos, propiedad de la entidad. Los pasivos son las deudas y obligaciones de la entidad. El capital contable o patrimonio contable son las aportaciones realizadas por los socios y sus resultados. Hablamos de que existe capital contable en una empresa lucrativa, que su objetivo es obtener ganancias. Y existe patrimonio contable cuando la empresa no es lucrativa, como una fundación. El objetivo es lograr cierta finalidad, pero su objetivo principal no es obtener ganancias. No lo es. También nos dice los ingresos, los costos y los gastos. Debe proveer información sobre los cambios en el capital contable o en el patrimonio contable, que es lo que aquí nosotros estamos hablando. ¿Qué cambios hubo en las aportaciones de los socios? ¿Hubo ganancias? ¿Hubo pérdidas? ¿Se realizaron una reserva de dinero? Esos son los cambios en el capital contable o patrimonio contable. Y los flujos de efectivo, en su caso, los cambios de situación financiera. Esto nos dice que debemos de proveer información sobre la evolución de todos estos 6 elementos. Entonces, aquí yo les estoy poniendo los estados financieros que nosotros vamos a ver en este curso, que cumplen con cada uno de estos propósitos que se establece en la norma de información financiera A3. Cuando hablamos sobre la evolución del activo, pasivo y capital de estos tres, cuando hablamos de estos tres, se crea un estado financiero, que se llama balance general, que es el primer estado financiero que nosotros vamos a ver, el balance general. También se llama, además de llamarse balance general, también le es llamado estado de posición financiera o estado de situación financiera. Es un sinónimo, pero es el mismo. Ese es el primer estado financiero que vamos a ver, yo creo que en 2 o 3 clases más. Después nos menciona los ingresos, costos o gastos. Se refiere a otro estado financiero, que es el segundo que vamos a ver, que es el estado de resultados integral, o también llamado estado de actividades. Se le llama estado de resultados integral cuando la empresa es lucrativa, su objetivo es obtener ganancias. Se le llama estado de actividades cuando la empresa no es lucrativa, su objetivo es cumplir cierta finalidad, pero no obtener ganancias. Se le llama estado de actividades, como la fundación. Cuando nosotros queremos ver o proporcionar información respecto a la evolución de los cambios en el capital contable o patrimonio contable, nosotros vamos a crear un estado financiero que se llama estado de cambios en el capital contable, o también llamado estado de variación en el capital contable. Es un sinónimo. Y por último nos dice
respecto a los flujos de efectivo o en su caso los cambios en la situación financiera. Para ello nosotros vamos a ver un estado financiero que se llama estado de flujos de efectivo, también se llama estado de cambios en la situación financiera, o también es conocido como el estado de origen y aplicación de los recursos, entre otros variantes de este nombre. Esos son los estados financieros que vamos a ver en contabilidad financiera. Existe otro estado financiero que es muy importante, pero eso ya es un tema de costos. Este estado financiero se llama estado de costo de producción y venta, que no está dentro de estos porque ya es un tema de costos de una empresa productiva, de transformación. Y aquí lo que nosotros estamos hablando en este primer curso, estamos hablando solamente de empresas que se dedican a la comercialización, aunque hay que hacer la aclaración muy particular, que la contabilidad financiera también la utilizan las empresas de producción. Es la base, siempre va a ser la base, esta es la base de todo. No existe la contabilidad de costos si no existe la contabilidad financiera, así de sencillo. Entonces, por eso estamos viendo en este curso la contabilidad financiera. Cuando nosotros queremos determinar cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la empresa y cuánto aportó los socios, estaríamos hablando de un balance general. Cuando nosotros queremos determinar cuánto vendimos, cuánto nos costó la venta, cuánto nos gastamos en administrar la empresa, estaríamos hablando de un estado de resultados. Cuando nosotros queremos determinar cuál es el cambio que tuvo en las aportaciones de la empresa, en las utilidades de la empresa o de las pérdidas de la empresa, aquí nosotros estaríamos hablando del estado de cambios de capital contable. Cuando nosotros hablemos sobre los flujos de efectivo, es decir, los recursos, de dónde provienen y en qué se utilizaron, estamos hablando del estado de flujo de efectivo, porque estamos hablando de dónde provienen los recursos y a dónde fueron aplicados. Esos son los estados financieros, es lo que nos establece la norma de información financiera A3 como objetivo de los estados financieros. Ahora, para finalizar, esta norma de información financiera A3 nos establece: los estados financieros de una entidad satisfacen a un usuario general si estos proveen elementos de juicio, entre otros aspectos, respecto a su nivel o grado de, y nos dan este listado, este que está aquí. Este yo lo acabo de elaborar para todos ustedes. Entonces, vamos a analizarlo. Nos dice que los estados financieros de una entidad, nos regresamos a nuestra definición de contabilidad, acuérdense aquí, proporcionamos información financiera. La información financiera son los estados financieros. Entonces, esa información financiera de una entidad debe satisfacer a un usuario general, que la siguiente clase que nosotros vamos a tener, vamos a hablar de los usuarios de la información financiera. Ya llegó el momento de saber quién va a utilizar nuestro trabajo. Y sigue: si estos proveen elementos de juicio. Elementos de juicio. ¿Qué son los elementos de juicio? Pues son lo que nos va a permitir la toma de decisiones. Es la información que nos va a permitir tomar decisiones. Esos son los elementos de juicio. Dice, entre otros aspectos, respecto a su grado o nivel de solvencia, o también llamado estabilidad financiera de la empresa, la liquidez que tiene la empresa, su eficiencia operativa, su riesgo financiero y su rentabilidad.
Vamos a ver qué es cada una de estas. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros como usuarios de la información financiera, ¿cuál es el objetivo respecto a poder analizar un estado financiero? Primero, nosotros queremos saber su solvencia, su estabilidad financiera. ¿Qué es la solvencia? ¿Qué es la estabilidad financiera? Nos dice que la solvencia o estabilidad financiera es la capacidad, esas son definiciones mías, es la capacidad que tiene una entidad para cumplir con todas sus obligaciones a tiempo. A tiempo. Esa es la solvencia o estabilidad financiera. Es decir, que está estructurado la empresa de manera tan adecuada que todas sus obligaciones pueden ser cumplidas a tiempo, obteniendo los recursos también a tiempo. En pocas palabras, es como un relojito que todo funciona ad hoc. Esa es la solvencia financiera. La solvencia financiera, por lo tanto, o la estabilidad financiera, es saber que la empresa puede cumplir con sus obligaciones. Eso es todo. Saber que la empresa sí puede cumplir con sus obligaciones. Esa es la solvencia. Esa es la estabilidad financiera. El siguiente, la liquidez, lo líquido. Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero líquido. Por eso es liquidez, dinero líquido. O sea, dinero, la moneda. Para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. A corto plazo. Imagínense una empresa que tiene en sus activos terrenos, edificios, etcétera, maquinaria, muebles, 20 millones de dólares, una super inversión. 20 millones de dólares. Pero dentro de este año debe de pagar $1 millón. Y que no tenga dinero, que apenas está estableciendo, que ni siquiera ha echado a andar la maquinaria, que por lo tanto no va a tener ventas. Entonces nosotros podemos decir que no tiene liquidez, aunque es una super empresa y una super inversión, pero no tiene para pagar $1 millón a corto plazo. Probablemente pueda pedir prestado, eso ya sería otra cosa, pero en ese momento no tendría la liquidez a corto plazo para cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, ¿qué es la liquidez? La liquidez es el tener el dinero físico para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esa es la liquidez. Después nos dice la eficiencia operativa. Es la capacidad que tiene una entidad de maximizar la productividad con el uso de la menor cantidad de recursos posibles. Esa es la eficiencia operativa, el hacer más con menos. Imagínense, ustedes van a invertir en una empresa y dices, no, pues sí tiene solvencia, sí está bien estructurada, vale 20 millones de dólares, pero solamente está vendiendo $10,000 al año. $10,000 al año cuando tiene una inversión de 20 millones de dólares. ¿Cuándo van a recuperar su inversión? Ya igual sus tataranietos van a recuperar la inversión, si es que existe todavía la inversión. A eso le llamamos eficiencia operativa, que es el maximizar las ganancias con el uso de la cantidad menor de recursos. Esa es la eficiencia operativa. Después tenemos el riesgo financiero, que es otro de los aspectos que nuestros estados financieros debe de cumplir.
que nos debe de dar datos respecto al riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? Es el grado de peligrosidad de que una entidad no cumpla con sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. El riesgo financiero se da mucho, por ejemplo, cuando la empresa está súper endeudada. Y pues posiblemente tú estés estudiando los estados financieros y dices, no, pues esta empresa está muy endeudada en comparación de lo que los socios han aportado. Tal vez el 95% de la inversión pues ya la puso los externos y el 5% ya lo pusieron los internos, los socios. Entonces tú puedes ahí notar de que está súper endeudada. Entonces tendrías que ver qué tanta rentabilidad, qué tantas ganancias está obteniendo. Si la empresa está generando muchas ganancias, entonces podría ser muy razonable que esté muy endeudada. Es más, hasta es beneficioso que esté muy endeudada, obteniendo grandes ganancias. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un dinero que no es de nosotros para ganar mucho dinero. Entonces, ahí hay que aplaudirle al financiero. Sin embargo, si no está obteniendo las ganancias suficientes, pero está muy endeudada, aquí ya existe un riesgo financiero. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo financiero? Que la empresa no cumpla con sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? No se esté generando las ganancias suficientes respecto a las deudas. En pocas palabras. La rentabilidad, la última. Nuestros estados financieros debe de tener información respecto a la rentabilidad. ¿A qué se refiere? La rentabilidad es la capacidad que tiene una entidad de obtener ganancias con el uso de los recursos disponibles. Es la rentabilidad. Nosotros podemos estudiar la rentabilidad de una empresa y vamos a considerar que tiene una ganancia de $10,000 tal vez al año, y entonces decimos, bueno, sí tiene buena rentabilidad, sí, pero ¿respecto a qué? ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuánto se ha invertido? Si gana $10,000 y se han invertido $100,000 en la empresa para que funcione la empresa, pues podríamos decir que es una ganancia del 10%. ¿Sí? 10,000 contra 100,000, pues es el 10%. Pero si la inversión en la empresa son de 20 millones, ya no de 100,000, sino de 20 millones, entonces tendríamos prácticamente nosotros una ganancia tal vez, no sé, del 1% o menos al año. Si nosotros metemos el dinero en el banco, nos está dando un 5 o 6% de ganancia. ¿Para qué vamos a utilizar nuestros recursos, nuestro dinero, para comprar una empresa que no nos está generando dinero? Esa es la rentabilidad. Esa es la rentabilidad. Es la capacidad de generar dinero con los recursos disponibles. Con los recursos disponibles. No es adecuado tener un monstruo de empresa con unas ventas y ganancias irrisorias, enanitas. No es adecuado. Y eso las finanzas se encargan de analizar con todos estos datos. Esto es lo que nosotros hacemos en finanzas, esto. Pero recuerden que nosotros en la contabilidad financiera, nuestro objetivo solamente es proporcionar información financiera, proporcionarla, ¿sí? En donde puedan hacer el estudio de esto que acabamos de analizar, de la solvencia, liquidez, eficiencia, riesgo y rentabilidad. Pero la contabilidad en sí no te va a dar la información tal y cual. Tú tienes que aplicar las finanzas con la información que nosotros estamos generando para obtener toda esa información. ¿Qué tal está la empresa en solvencia? ¿Qué tal está en liquidez? ¿O en eficiencia? ¿O en riesgo? ¿O en rentabilidad? ¿Sí? Por eso aquí muy bien lo dice, los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario general si proveen elementos de juicio, no el juicio,
No es un dictamen. Nosotros en finanzas, nosotros hacemos dictámenes. Un cliente a mí me va a contratar, a mi empresa, a mí me contrata para hacer el estudio de otra empresa que la va a comprar, ¿sí? Dentro de mis clientes tienen interés de comprar una empresa y a mí me llaman y me dicen, oye Jesús, yo soy interesado en esta empresa, dame tu opinión. Y yo lo que hago es hacer este estudio y más estudios, pero este estudio es forzoso para saber cómo está la empresa. Es forzoso. Entonces mis clientes obviamente lo que quieren es mi opinión como experto respecto a esto. Yo lo primero que voy a hacer es ir con esa empresa a la cual mi cliente quiere comprar. ¿Y qué le voy a pedir? Los estados financieros. Eso es lo que les voy a pedir. ¿Por qué? Porque con los estados financieros yo puedo hacer este estudio y más estudios. ¿Ven la importancia de la contabilidad? ¿Ven la importancia de nosotros como empresarios y como inversionistas? Porque aquí yo estoy hablando de que un cliente quiere comprar una empresa. Él es inversionista. Nosotros también podemos comprar empresas. Nosotros también las podemos comprar. Imagínense, las empresas que cotizan en la bolsa de valores, nosotros podemos ir y comprar las acciones que se estén vendiendo respecto a esa empresa. Si nosotros la vamos a comprar el día de hoy y la vamos a vender mañana o la siguiente semana o el siguiente mes o tal vez el siguiente año, no nos sirve realizar un estudio financiero. Hay que saber el trading, nada más. Pero si nosotros vamos a realizar una inversión a largo plazo, a 3, 5, 10, 20 años, es forzoso que nosotros analicemos financieramente a una empresa basándonos en sus estados financieros. Forzoso. Ahora imagínense que nosotros vamos a comprar el 100% de una empresa. Pues ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? Pues una inversión que sea rentable, que en realidad valga la pena el haberlo comprado. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir a esa empresa? Que nos enseñe sus estados financieros. Por eso este canal es para empresarios e inversionistas. Precisamente estamos llegando en el por qué se creó este canal. Para empresarios e inversionistas. ¿Qué es lo que se deben de quedar en esta clase? Con esta clase se deben de quedar con la definición de contabilidad que yo les di, que como ustedes pueden ver es muy eficiente, me gusta mucho. Deben de saber sobre los objetivos que tiene el estado financiero, aquí lo marca, y sobre la información que deben de contener los estados financieros. Esta información que debe de contener son los estados financieros que nosotros vamos a aprender en este curso. También la norma de información financiera A3 nos establece los elementos de juicio respecto al grado de solvencia, liquidez, eficiencia operativa, riesgo y rentabilidad. Y ya sabemos la importancia que tiene para nosotros como empresarios o como inversionistas el tener toda esta información. Hasta aquí la clase del día de hoy. Empresarios, inversionistas también ahora les tocó esta clase. Les mando un cordial saludo. Hasta luego.